¿Alguna vez te has preguntado por qué tu presencia incomoda, incluso cuando no dices nada? ¿Has notado cómo algunas personas parecen sentirse incómodas frente a tu silencio, como si tu calma fuera una provocación? Y más profundamente, ¿será que vivir en paz se ha convertido hoy en un acto subversivo? Si estás espiritualmente despierto, irritarás el ego de los demás. Alan Watts. Esa frase parece una provocación, pero es simplemente una constatación. Despertar, en el sentido más profundo de la palabra, no tiene que ver con luces, rituales o trascendencias estéticas. Es renunciar a la ilusión. Y eso lo cambia todo. Todos, en algún momento, miramos a otros con desconfianza. Fingimos no notar a ese amigo que se distanció, a ese familiar que se volvió extraño, o a ese compañero que dejó de participar del juego social. Pero en el fondo sentimos que algo en esa persona se rompió, o mejor dicho, algo dentro de ella despertó. Y nuestra primera reacción no es curiosidad, es incomodidad. En este video vamos a atravesar esa fricción entre el yo que aún duerme y el otro que ya despertó. Vamos a explorar por qué la paz de alguien puede sentirse como una ofensa, por qué el silencio puede sonar más fuerte que cualquier grito, y cómo detrás de la incomodidad hay un espejo, cruel pero liberador. Prepárate para un viaje entre lo consciente y lo inconsciente, entre la cordura domesticada y la locura lúcida, entre la comodidad de las máscaras y el vértigo de simplemente ser. Aquí cada palabra será como un eco dentro de ti, no porque yo tenga las respuestas, sino porque tal vez tú ya las sabes y estás listo para recordar. Hay un tipo de presencia que incomoda más que cualquier palabra dura, un tipo de silencio que resuena como un grito, no por su intensidad, sino porque revela el ruido interno de quien lo escucha. Cuando despiertas espiritualmente, te conviertes exactamente en ese tipo de silencio, y quienes aún duermen van a odiar ese sonido, no porque hayas hecho algo, sino porque no lo hiciste, no entraste en el juego, no mordiste el anzuelo, no reaccionaste, y en el mundo de los egos eso es imperdonable. La paz, para quien todavía vive en guerra, es ofensiva. Amenaza el orden caótico que el ego construyó para protegerse de la realidad. La tranquilidad de alguien que no necesita explicarse, justificarse o exhibirse se percibe como arrogancia, pero lo que irrita no es lo que dices, es lo que eres. ¿Has notado cómo algunas personas te miran con resentimiento, aunque no hayas hecho absolutamente nada en su contra? Simplemente llegaste, respiraste, y eso bastó para activar todas las alarmas. Es como si tu serenidad revelara un defecto oculto en los demás, como si tu sola presencia dijera, sin palabras, que existe otra forma de estar en el mundo, y eso los destruye por dentro. Alan Watts decía que despertar espiritualmente es dejar de tomarse el juego en serio, y esa es justamente la herejía suprema en el templo del ego. No importar lo que los demás piensen, no necesitar ganar, no tener la menor intención de convencer. Cuando no juegas te conviertes en un espejo, y los espejos son peligrosos, muestran lo que nadie quiere ver, exponen, sin tocar, sin hablar, sin acusar. Por eso tu paz no será celebrada, será extraña, rechazada, quizás hasta combatida. Lo notarás en cosas pequeñas, en el compañero de trabajo que comienza a molestarte sin motivo, en el amigo que dice que cambiaste demasiado o que ahora estás distante, en ese familiar que afirma que ya no te importa nadie. Pero en el fondo lo que realmente están diciendo es, tú dejaste de fingir, y eso me obliga a enfrentar cuánto sigo fingiendo yo. Tu silencio dice más que cualquier discurso espiritual, porque no intenta enseñar, simplemente existe. Y para el ego esa existencia libre es una amenaza. El ego necesita control, drama, previsibilidad, quiere respuestas, reacciones, historias. Y tú saliste del guión, desactivaste al personaje. Ya no necesitas demostrar que eres bueno, que tienes razón, que eres digno. Simplemente caminas, respiras, observas. Y esa mirada tan simple y desnuda es más devastadora que 1000 críticas bien formuladas. Porque no juzga, pero revela. Las personas sentirán que ya no estás disponible para su juego. Y algunas intentarán jalarte de vuelta. Provocarán, te pondrán a prueba. Inventarán historias sobre quién te volviste. Pero tú no te volviste nada. Simplemente dejaste de ser lo que esperaban de ti. Eso, para muchos, es insoportable, porque tu falta de reacción rompe un ciclo, tu ausencia de necesidad desarma,
Tu ligereza desestabiliza. Es como si fueras una casa sin puertas, y quien aún vive encerrado se desespera al ver a alguien que ya entendió que nunca hubo cerraduras. Cuando despiertas, te conviertes en un recordatorio vivo de la libertad a la que otros se niegan a acceder. Alan Watts, interpretación libre. Es curioso cómo el despertar no es un evento mágico o místico, sino un vaciamiento, un vaciarse del personaje, del papel, del miedo, y esa ausencia, ese vacío de artificio, se vuelve un campo magnético. Quien está listo siente paz, quien aún está herido siente amenaza, y está bien. No estás aquí para convencer, no estás aquí para defenderte, ni para ser entendido, estás aquí para ser, y ser, cuando se hace con conciencia, es el gesto más radical que existe. Sí, algunos te van a llamar frío, distante, arrogante, pero no están hablando de ti, están hablando de la angustia que despiertas en ellos, sin querer. Eres el recordatorio de algo que intentaron olvidar, y cuando eso sucede, el ego se retuerce, grita, juzga. Pero no se trata de ti, nunca se trató de ti, es todo el teatro temblando porque uno de los actores decidió bajarse del escenario. Y lo más hermoso es que, aún así, puedes seguir amando, con silencio, con presencia, con gentileza, pero sin perderte. No necesitas explicarte, no necesitas justificarte, no necesitas encogerte para caber. Tu paz es tuya, tu silencio es tu oración, tu presencia, tu revolución. Y si eso incomoda, qué bueno. Quizás sea señal de que, sin querer, estás recordándoles a los demás que hay algo más allá del ruido, algo que no puede decirse, pero sí puede sentirse. En el fondo, todos desean esa paz, pero solo algunos tienen el valor de enfrentarse a ella. Antes de continuar, ¿has sentido que cuanto más tratas de mantener la calma, más rápido te rompes por dentro? Eso no es debilidad. Es sobrecarga mental, vivimos llenos de ruido emocional, y nadie nos enseñó a filtrar lo que importa. El verdadero problema está en la falta de estructura mental. La mayoría actúa desde la emoción, sin saber que se puede construir una forma fría, firme y controlada de operar. Y sí, eso se puede entrenar. Creamos un video exclusivo explicando cómo desarrollar frialdad estratégica, autocontrol y proyección de respeto sin necesidad de imponerse con palabras. Puedes ver ese contenido ahora mismo. Solo escanea el QR o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Nadie te prepara para esto, para el momento en que, sin aviso, despiertas dentro de tu propia vida. Los objetos alrededor siguen siendo los mismos, las personas también, pero algo cambió, algo dentro de ti dejó de participar, no por rebeldía, sino por claridad. Y esa lucidez, esa pequeña muerte del personaje, es interpretada por el mundo como una provocación, como si al convertirte en ti mismo estuvieras atacando a los demás. Pero tú no hiciste nada, solo dejaste de mentir. Despertar espiritualmente es un acto silencioso. No hay fuegos artificiales, no hay ceremonia, no hay reconocimiento, solo tú y un vacío extraño. Porque todo lo que eras, o creías ser, empieza a desmoronarse en cámara lenta. Las certezas se evaporan, los deseos se quedan en silencio, y ese yo que defendías con uñas y dientes se revela como una construcción frágil, hecha de expectativas y miedo. Y aquí inicia la paradoja. Al dejar de intentar ser alguien, finalmente eres, pero eso incomoda. ¿A quién? A todos los que todavía están intentando. Te vuelves invisible, no porque desapareces, sino porque dejas de competir. Dejas de actuar, dejas de moldearte. Y eso rompe el sistema. Existe un orden invisible en las relaciones humanas basado en el control mutuo, juegos emocionales, papeles esperados, relatos compartidos. Cuando sales de eso, incluso sin querer, te conviertes en un cuerpo extraño, y el sistema reacciona. No con armas, sino con miradas incómodas, silencios pesados, preguntas pasivo-agresivas. ¿Por qué estás tan callado? ¿Ahora te crees mejor que nosotros? Estás raro, como diferente. Esas reacciones no son preguntas reales, son señales de incomodidad, son códigos del ego diciendo, regresa al papel, entra al juego, responde como antes, sé predecible, pero ya no puedes, y eso es aterrador para los demás, porque tu negativa silenciosa se vuelve una especie de revolución, no la revolución de las palabras, de los gritos o de los panfletos,
sino la revolución del ser. Y créeme, esa es la más peligrosa de todas, porque no puede ser derrotada, no puede ser ridiculizada, no puede ser ignorada, simplemente es, y el simple hecho de ser rompe el hechizo. ¿Alguna vez lo sentiste? Estar en un lugar donde todos buscan atención, todos quieren tener la razón, todos quieren parecer interesantes, y de pronto tú solo estás ahí, presente, sin necesidad de probar nada, sin querer ser visto, y es justo en ese momento cuando todos empiezan a verte, pero no de forma amorosa, te ven como una amenaza, como si tu autenticidad fuera una crítica a su teatro, como si el hecho de que ya no quieras jugar revelara que el juego siempre fue falso, y de hecho, lo era. No necesitas decir una sola palabra. Tu tranquilidad ya lo dice todo. Tu falta de esfuerzo es como una sirena anunciando. Es posible ser libre. Es posible salir y eso, para quien aún está atrapado, es insoportable. La verdad es que muchos no te odian a ti. Odian lo que representas. Odian la idea de que la paz que tanto desean exige un precio que aún no quieren pagar. El fin del ego. Y el ego es terco. Quiere conservar sus títulos, sus dramas, sus batallas. Quiere que todo siga igual, aunque duela. Por eso tu despertar será visto como egoísmo, como arrogancia, como traición. Dirán que te alejaste, que te volviste frío, que ya no te importa. Pero lo que realmente pasó fue que dejaste el papel de proveedor emocional, de animador, de participante de la novela. Sigues amando, pero ahora amas en silencio, sin apego, sin exigencias, sin controlar. Y eso es peligroso, porque es verdadero. ¿Recuerdas aquella frase de Krishnamurti? No es señal de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Es exactamente eso. Dejaste de adaptarte. Y ahora para quienes aún están atrapados, pareces enfermo, pero solo porque tu cordura revela la locura colectiva. El despertar es invisible porque no tiene forma. No hay trajes espirituales, no hay frases de efecto. Es un gesto interno, casi imperceptible. Estás ahí, en el mismo lugar de siempre, con las mismas personas, pero algo dentro de ti ya cruzó la frontera. Y aunque nadie pueda explicarlo, todos lo sienten. El ambiente cambia, las conversaciones cambian, las relaciones cambian. No necesitas hacer nada. El simple hecho de no reaccionar como antes ya se percibe como amenaza, como si hubieras roto un pacto silencioso. Y sí, lo rompiste. Dejaste de mentir, de agradar, de participar en conversaciones sin alma, de reír cuando no da gracia, de asentir solo para ser aceptado. Ahora simplemente existes, y existir así, desnudo de artificios, es revolucionario. Algunos se alejarán, otros intentarán arrastrarte de vuelta, pero algunos te mirarán con los ojos de quien despierta en medio de la noche sin saber por qué, sintiendo que algo tiene que cambiar. Y tal vez, solo tal vez, tu presencia sea el detonante, pero esa no es tu misión, ni tu responsabilidad. No estás aquí para salvar a nadie, ni para enseñar, estás aquí para vivir. Y vivir a ese nivel de verdad ya es un acto de sanación. Así que sigue, sé invisible si es necesario, sé extraño si ese es el precio. Pero no vuelvas a dormir solo para hacer compañía. Despertaste y eso ya es suficiente. No es fácil despertar antes que los demás. Hay un silencio extraño que te envuelve cuando te das cuenta de que ya no encajas donde siempre encajaste. Los lugares son los mismos, las voces familiares, las rutinas repetidas, pero tú ahora ves las grietas, y esas grietas te separan del mundo como un vidrio delgado, invisible, pero imposible de cruzar. Despertar no te vuelve mejor que nadie, pero sí te vuelve solo. Es un tipo de soledad que no se cura con compañía, porque no nace de la ausencia de personas, sino de la ausencia de sentido en vínculos que antes definían tu identidad. Te das cuenta de que muchas de tus conexiones estaban construidas sobre máscaras, y cuando te quitas la tuya, descubres que no saben hablar con quien realmente eres. Es ahí cuando el ego ajeno empieza a reaccionar, porque siente que perdió el control sobre ti. No sabe explicarlo, pero sabe que ya no te comportas como antes. Dejas de justificar tus decisiones, dejas de defenderte, dejas de ofrecer explicaciones a quien solo quiere juzgar. Y eso, para quien vive del control, es intolerable. El ego de los demás se siente traicionado, no por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de hacer, someterte. Entonces comienzan los ataques sutiles.
Llegan disfrazados de preocupación, ironía o nostalgia. Estás distante, ¿verdad? Antes te reías más. Te veo muy serio últimamente. ¿Pasó algo? Pero lo que pasó no fue externo, fue un colapso interno. La estructura falsa cayó, y lo que quedó es demasiado silencioso como para explicarse. ¿Cómo explicar que tu falta de reacción no es frialdad, sino presencia? ¿Que tu silencio no es indiferencia, sino escucha profunda? ¿Que tu soledad no es vacío, sino descanso? Es difícil, porque el mundo fue entrenado para ver profundidad como amenaza y calma como superioridad, y empiezas a cargar el peso de ser malinterpretado, incluso cuando solo estás existiendo. Ser comprendido es un lujo raro. Marcel Proust. Pero no es solo el juicio lo que pesa, es el distanciamiento sutil, esa sensación de que, poco a poco, estás siendo excluido de los rituales sociales. No porque hiciste algo, sino porque ya no estás disponible para fingir. Y fingir, para el ego colectivo, es un contrato silencioso. Cuando lo rompes, incluso sin hablar, te vuelves peligroso. El dolor aquí es doble. Primero sientes la pérdida. Después descubres que la pérdida es liberación. Sí, pierdes personas, pero pierdes también la necesidad de agradar, de explicar, de encajar, de sostener al personaje. Y lo que nace de esa pérdida es algo sagrado, una especie de soledad que no es amargura, es expansión. Empiezas a habitarte, a disfrutar estar contigo, a callar no como escape, sino como escucha. Y eso incomoda aún más, porque en el fondo lo que el ego de los demás teme no eres tú, es lo que representas. Te conviertes en el recordatorio vivo de que existe otra forma de vivir, sin lucha, sin ilusión, sin máscara, y quien todavía está atado a sus cadenas interpreta eso como rechazo, pero no lo es simplemente otra frecuencia. Sigues amando, pero ahora amas sin condiciones. Sigues escuchando, pero solo lo que no daña tu paz. Sigues estando, pero sin perderte para estar. Y ahí nace la verdadera soledad de los conscientes. Descubres que la mayoría de las relaciones estaban hechas de contratos no dichos, y cuando dejas de firmarlos, las puertas se cierran. Pero la ausencia de puertas también es libertad. Y la libertad, aunque a veces solitaria, está viva. Empiezas a atraer otras presencias, más raras, más calladas, más profundas. Gente que también está cansada de actuar. Gente que no necesita hablar mucho, porque ya sintió demasiado. Y entonces, en medio de la soledad, encuentras un hogar, no un lugar, no una persona, sino un estado del ser. Te das cuenta de que ya no necesitas ser entendido por todos, solo necesitas ser fiel a lo que dentro de ti no miente, a lo que no cambia según el entorno, a lo que simplemente es, y en ese punto, aunque algunos se alejen, ya no duele como antes, porque ya no mides tu valor por el número de manos que te aplauden, sino por la ligereza que sientes cuando dejas de traicionarte. Te vuelves espacio, presencia, silencio, y eso es intolerable para quienes viven del ruido, pero es liberador para quien ya está listo para escuchar. Tú no levantaste ninguna bandera, no diste discursos, no te opusiste a nadie, no anunciaste tu nueva forma de existir, pero aún así molestaste, incomodaste, desencadenaste reacciones desproporcionadas. ¿Por qué? Porque tu libertad interior, silenciosa, ligera, espontánea, es una amenaza. No para las personas directamente, sino para lo que ellas creen ser. Tu simple manera de existir cuestiona todo lo que ellas luchan por sostener. Y el ego odia ser cuestionado. Cuando despiertas no es que empiezas a oponerte al mundo, simplemente dejas de oprimirte a ti mismo para encajar en él. Y eso, para quienes aún dependen de la aprobación externa, se interpreta como arrogancia, como si les hubieras dado la espalda. Pero no lo hiciste, solo dejaste de suplicar por pertenecer, y en el teatro social eso es rebeldía, porque el juego exige complicidad, exige que todos intenten parecer a alguien, intenten ganar algo, intenten convencer a los demás de que están bien, felices, ajustados, y entonces apareces tú, sin intentar nada, sin querer ser mejor, solo siendo. Tú no discutes, no compites, no te comparas, y aún así, tu existencia se vuelve una chispa, porque en el fondo todos saben que están cansados, cansados de fingir, cansados de sostener personajes, posturas, opiniones que ni siquiera son suyas, y tu libertad deja al descubierto ese cansancio.
Es como si, al respirar en paz, revelaras que el aire está escaso para los demás, y nadie quiere admitirlo. Por eso te atacarán, no directamente, sino con insinuaciones, sarcasmo, distancias. O peor, intentando arrastrarte de vuelta al juego. Dirán que cambiaste demasiado, que te perdiste. Se burlarán de tu calma. Intentarán tocar tu vulnerabilidad, crear situaciones para ver si reaccionas como antes, porque si no reaccionas, si sigues sereno, presente, completo, entonces tendrán que admitir que encontraste algo que ellos aún buscan, y el ego no acepta eso, no soporta la idea de que alguien se haya liberado de una cárcel que él todavía llama hogar. Las cadenas de la mente son invisibles y por eso más peligrosas. Gurdjieff. Tu libertad se ve como amenaza porque cuestiona estructuras que las personas han defendido toda la vida. Religiones, relaciones, ideologías, traumas, todo se vuelve frágil frente a alguien que ya no necesita aferrarse a nada para justificar su existencia. Tú no eres un misionero, no quieres convertir a nadie, pero aún así tu presencia es revolucionaria. Y toda revolución provoca resistencia. La más cruel es aquella que intenta convencerte de retroceder, de ponerte la máscara otra vez, de hablar más fuerte, de reaccionar, de explicarte, pero tú sabes, volver sería una forma disfrazada de muerte, una traición íntima, y esa es una de las decisiones más difíciles del despertar, saber que puedes amar y, aún así, no regresar, no apagarte, no encajar. Es aquí donde muchos retroceden, porque duele. Aquí es donde la libertad cobra su precio más alto, la aceptación de la incomprensión. Sí, te malinterpretarán. Sí, algunos dirán que te aíslas, que no te importa, pero irónicamente ahora es cuando más te importa, porque ves el sufrimiento con claridad. Pero también ves que intentar salvar a otro de su propia ilusión es inútil. Ellos tienen que querer salir. Tú solo puedes ser un recordatorio, nada más, y eso frustra, lo sé. Dan ganas de gritar, no tiene que ser así, del otro lado es más ligero. Pero gritar sería caer de nuevo en la trampa, porque quien grita aún quiere convencer. Y convencer todavía es controlar. La rebelión del ser es silenciosa, no busca público, no necesita trofeos, se sostiene por sí misma. Te vuelves un cuerpo que camina con ligereza en un mundo pesado, y por eso mismo demasiado visible, incómodo, difícil de etiquetar. El ego ajeno intentará convertirte en caricatura. Ah, ahora ya se cree super zen. Se volvió místico. Se siente superior. Pero esto no se trata de ti. Es el incómodo intentando protegerse con burla. Es la rigidez tratando de invalidar la fluidez. ¿Y qué haces tú? Sigues, no con soberbia, sino con una humildad profunda. La humildad de quien entendió que no necesita participar en ninguna guerra para existir. Tú ya no luchas, no necesitas ganar. Solo necesitas no mentirte a ti mismo. Y eso es radical, porque la mayoría aún se miente, aún finge, aún repite frases, patrones, dogmas que ya no le hacen sentido, solo para no quedarse solo. Pero tú ya entendiste. La soledad de ser fiel a ti mismo es mucho más ligera que el peso de ser amado por lo que no eres. Por eso continúas. Y sí, algunos se irán, pero otros llegarán. Gente que reconoce el silencio, gente que ya no soporta el ruido, gente que mira a tus ojos y ve libertad. Y en ese instante todo cobra sentido, porque te das cuenta de que tu rebelión silenciosa no está destruyendo nada, está abriendo camino, para ti, para otros, para una nueva forma de existir. Y esa es la amenaza más hermosa que alguien puede ser. Hay un tipo de fuerza que no necesita imponerse, no grita, no argumenta, no exige, simplemente es, y por ser, desarma todo a su alrededor. Esa es la presencia de quien ha despertado, no la presencia de quien se cree algo, sino de quien ya no necesita creerse nada, porque ya no está perdido en definiciones, etiquetas, historias. La persona no se presenta, no actúa, está, y eso para los demás es profundamente desconcertante. Vivimos en un mundo donde cada gesto carga una intención, donde cada palabra busca algo, aprobación, afecto, control, seguridad. Pero cuando alguien aparece desprovisto de eso, cuando alguien simplemente respira con ligereza, sin querer convencer, agradar o ganar, la sala cambia de temperatura,
El tiempo cambia de ritmo, las máscaras empiezan a caer, porque la paz real no necesita explicación. Se siente, y justamente por eso no puede manipularse. Entras a un lugar y no dices nada, pero todos te perciben. Unos se acercan sin saber por qué. Otros se retraen como si algo invisible los hubiera tocado. Tu simple presencia revela las tensiones ocultas en los demás, las mentiras que se cuentan a sí mismos, los personajes que ya no les quedan. Y por eso, tu presencia incomoda, pero también atrae. Nada es más provocador que alguien que está en paz consigo mismo. Eckhart Tolle, interpretación libre. Te convertiste en un campo de silencio que camina, y donde hay silencio verdadero, el ruido interno se vuelve imposible de ignorar. Pero ojo, eso no te hace especial, no te pone por encima de nadie. Al contrario, ese estado de presencia solo nace después de renunciar a toda idea de superioridad. Después de atravesar el fuego del propio ego y aceptar que no sabes, no controlas, no necesitas demostrar nada, ahí es cuando el cuerpo se relaja, la respiración se suaviza, y te vuelves espacio para que el otro pueda verse con más claridad, y ese es tu poder. No porque tengas respuestas, sino porque ya no tienes tantas preguntas. Ese estado no está libre de dolor, al contrario, nace de él, de mirar tus sombras, de atravesar la vergüenza, el miedo, el orgullo, la carencia, de soltar la necesidad de ser alguien en la historia de otros. Es una especie de muerte, pero también de renacimiento. Mueres para el personaje y naces para la presencia. Y la presencia no necesita explicarse, no se justifica, no intenta convencer a nadie de cambiar. Solo existe y por existir ofrece una alternativa silenciosa, una invitación, una posibilidad. Y eso irrita a muchos egos por ahí, porque tú no entras en el juego. Y no entrar en el juego es mostrar que el juego es opcional, que el sufrimiento es una elección inconsciente, que es posible no reaccionar, no defenderse, no atacar, te vuelves como el agua. Ella no confronta al fuego, simplemente lo apaga, no rompe la piedra. La desgasta con el tiempo en silencio, y así caminas, sin alarde, sin misión, sin la menor intención de ser maestro de nadie, pero aún así tu existencia enseña, y eso incomoda, porque muchos todavía necesitan el escenario, necesitan la audiencia, necesitan la aprobación, y ver a alguien caminar sin eso es casi un insulto a su propia dependencia. Pero tú lo sabes, nada de lo que dicen es sobre ti, es sobre lo que ven o no soportan ver cuando te miran. Te volviste un espejo, y los espejos no eligen lo que reflejan, solo muestran, sin querer, y por eso mismo muestran con más fuerza. Algunos se alejarán, otros intentarán apagarte, otros más fingirán que no te vieron, pero habrá quienes te miren con ojos de quien por primera vez vio algo real, algo que no puede explicarse, pero vibra, algo que no puede entenderse, pero calma. Serás el recuerdo de lo que es posible, no por haber hecho algo extraordinario, sino por haber dejado de fingir. Y ese es el mayor poder de todos, existir sin necesitar explicación. Te vuelves ligero, no porque cargues poco, sino porque soltaste lo que nunca te perteneció. Y al final entiendes, la presencia no necesita convencer, porque ya es la prueba viva de que existe otro camino, ese donde ya no necesitas ser alguien, porque ser ya lo es todo. Entonces, quizá el silencio que llevas no sea vacío, quizá sea justamente lo que le falta al mundo. Tal vez tu tranquilidad no sea arrogancia, sino la ausencia de una guerra que tú ya te cansaste de pelear. Y si, en el camino del despertar, sentiste el dolor de perder personas, de ser malinterpretado, de que te vean como frío, distante, extraño, sabe esto, eso también es señal de que algo dentro de ti por fin está regresando a casa. Porque vivir despierto no es vivir inmune, es vivir desnudo, sin los escudos del personaje, sin discursos automáticos, sin la prisa de demostrar nada, y eso es raro, tan raro que asusta, tan valioso que transforma incluso sin intentarlo. No necesitas explicarte, ni esconderte, ni volver al papel que los demás consideran cómodo. Tu presencia es suficiente, tu ser ya habla, y aunque nadie lo entienda ahora, siempre habrá alguien, en silencio, que fue tocado, y tal vez eso ya sea suficiente. Yo sé lo solitario que puede ser este camino. Te lo digo no como alguien que solo leyó sobre el tema,
sino como alguien que, una noche, sentado al borde de la cama, se dio cuenta de que todas las relaciones que tenía eran en realidad conversiones de mí mismo que yo inventé para agradar. Ahí lloré, no por dolor, sino porque entendí que vivir despierto es perder el derecho de volver a dormir. En ese momento todo pareció frágil. Las ganas eran de regresar, pedir disculpas, volver a los papeles. Pero entonces algo dentro de mí susurró: ahora que viste, ya no puedes desver. Si este video te tocó, de alguna forma, si puso en palabras algo que todavía no sabías cómo nombrar, entonces gracias, por permitir que mi presencia resuene en la tuya, y que, juntos, aunque distantes, podamos construir un espacio donde la conciencia respire. Antes de salir, solo recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. Ahora sí, puedes darle like a este video con la serenidad de quien irrita egos solo con el pulgar. Suscríbete al canal o no. Dependerá de quién esté al mando ahí dentro, el ser o el personaje. Los videos que están apareciendo en la pantalla ahora mismo, bueno, digamos que uno de ellos es una invitación disfrazada y el otro tal vez te irrite, pero solo si el ego es el que hace clic.